Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de las ondas electromagnéticas. Muy bien, el estudio del inicio de las ondas electromagnéticas tiene su origen en la naturaleza de la luz. Desde la antigüedad, muchos personajes se han preguntado ¿qué es la luz? Dentro de ellos tenemos a científicos muy famosos como Isaac Newton y Albert Einstein, que plantearon de que la luz son corpúsculos de materia, como si fueran bolas de billar que se mueven llevando energía. A estos corpúsculos actualmente se le conocen como fotones. Sin embargo, existen otros científicos que planteaban de que la luz son ondas. Tenemos ahí, por ejemplo, a Christian Huygens, a Thomas Young y a James Clerk Maxwell. La luz se transporta en forma de ondas, como el sonido, como las olas del mar, que van llevando energía. La pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos partículas o somos ondas? Ese es el gran enigma del día de hoy. Muy bien, en este capítulo vamos a estudiar la teoría ondulatoria de la luz. Por los años de 1690, el inglés Christian Huygens planteaba de que la luz era una onda que se transmitía a través de un medio llamado éter. Sin embargo, su teoría fue opacada por el gran científico Isaac Newton, que planteaba de que la luz eran partículas. Tuvieron que pasar más de 100 años para que el doctor inglés Thomas Young, a través de un experimento muy famoso de la doble rendija, pudiera comprobar de que la luz se comportaba como una onda. Posteriormente, el científico James Clerk Maxwell lleva todas estas ideas a unas ecuaciones matemáticas, a la cual él las denominó ondas electromagnéticas. Finalmente, la luz es una onda electromagnética, o también llamada radiación electromagnética, que puede ser percibida por el ojo humano. Pero esta luz está formada por partículas elementales desprovistas de masa, llamadas fotones. Finalmente, ¿qué es la luz? ¿Es una onda o es una partícula? La luz se comporta tanto como una onda como una partícula. De ahí la dualidad de onda y de partícula. Pero en este capítulo vamos a analizar el estudio de la luz a partir de una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas tienen una variedad de intensidad de energía. Van desde una cantidad mínima a una cantidad mayor. Nosotros solamente podemos ver una franja de todo esto. Veamos qué cosa es el espectro electromagnético. Es algo que te rodea, que te bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar ni siquiera sentir. Todos los días, donde quiera que vayas, no tiene olor ni sabor. Y sin embargo, tú lo usas y dependes de él cada hora del día. Sin él, sabes que el mundo no podría existir. ¿Qué es? La radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro, desde los rayos gamma muy cortos a los rayos X, rayos ultravioleta, ondas de luz visible, las más largas ondas infrarrojas, microondas, hasta las ondas de radio que pueden medir más que una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Tu radio, tu control remoto, tus mensajes de texto, tu televisión, tu horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico, todo depende de las ondas del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, u ondas EM, son similares a las olas del mar, en que ambas son ondas de energía, transmiten energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las olas del mar que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz. Las ondas EM tienen crestas y depresiones como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Mientras que algunas longitudes de ondas electromagnéticas son muy largas y se miden en metros, otras son pequeñas y se miden en mil millonésimas de metro, nanómetros.
El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda, o ciclo por segundo, es lo que se llama un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, tales como las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía. Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta del espectro. Así que cuando estás sentado viendo la televisión, no solo las ondas de luz visible de la televisión golpean tus ojos, también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas desde teléfonos celulares y mensajes de texto, y las ondas de wifi de tu vecino y las unidades de GPS en los coches que circulan. En estos momentos hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de tu habitación. Con todas estas ondas a tu alrededor, ¿cómo es posible ver tu programa de televisión? De forma similar a sintonizar una radio en una emisora específica, nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de ondas de 400 a 700 nanómetros, la región de la luz visible del espectro. Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorbidas. Esta hoja se ve verde porque las ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. Nuestros ojos ven la hoja de color verde, pero no nos pueden decir nada acerca de cómo la hoja refleja el ultravioleta, las microondas o las ondas infrarrojas. El espectro electromagnético es un intervalo continuo de ondas que va desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Los nombres de estas partes solo son una clasificación porque todas las ondas tienen la misma naturaleza, la misma velocidad que es igual a 300 millones de metros por segundo. Sin embargo, se diferencian en la frecuencia y en su longitud de onda. Propiedades ondulatorias de la luz. La luz, al igual que el sonido, es una onda. Pero esta onda de la luz puede viajar en el vacío y lo puede hacer a una velocidad de 300 millones de metros por segundo. El sonido es una onda que necesita de un medio material propagarse como el aire. Otro elemento importante en una onda es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre una repetición y la otra. El tercer elemento de una onda es la frecuencia. La frecuencia nos indica qué tan rápido vibra una partícula en el tiempo. Y con estos tres elementos se llega a la conclusión o a la fórmula de que la velocidad es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces, ahí podemos decir que un valor constante para el caso de las ondas electromagnéticas es su velocidad. 3 por 10 a las 8 metros por segundo o 300 millones de metros por segundo. Lambda es la longitud de onda expresado en metros y F es la frecuencia expresado en hertz. Ejemplo. Un foco emite unas ondas electromagnéticas de frecuencia igual a 1,5 MHz. Nos piden calcular la longitud de onda. Hay que recordar de que las ondas electromagnéticas todas se mueven con la misma velocidad en el vacío. Sin embargo, lo que va a diferenciar a una onda de otra es su frecuencia y su longitud de onda. Pues bien, para resolver este problema vamos a recordar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, los múltiplos de las unidades. Tenemos que el prefijo kilo nos va a indicar una cantidad que es 10 a la 3 o 1000. El prefijo mega es otra cantidad que nos va a indicar 1.000.000 o 10 a la 6. El prefijo giga nos representa una cantidad de 1000 millones que representa 10 a la 9. Y el prefijo tera que sería 10 a la 12. Son cantidades que lo vamos a utilizar para expresar nuestras medidas. Ahora vamos a ver.
Nosotros sabemos que la velocidad de una onda electromagnética es igual a su longitud por la frecuencia. De esta ecuación nosotros podemos deducir cualquiera de ellas, despejando. Si queremos calcular la longitud de onda, esta vendría a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. Muy bien, entonces como nos piden la longitud de onda, simplemente tendríamos que dividir la velocidad entre la frecuencia. Veamos acá. Entonces, la velocidad es un valor constante, es 3 por 10 a la 8, y el dato que tenemos es que la frecuencia es 1,5 MHz. El mega es 10 a la 6 o 1 millón, entonces diríamos 1,5 por 10 a la 6. Reemplazamos acá los valores, dividimos 3 entre 1,5, tenemos 2. División de bases iguales, para el caso de las potencias de 10, tendríamos 10 al cuadrado, ¿no? O simplemente 200 metros. Quiere decir que la longitud de onda, en este caso de la luz de un foco, tiene aproximadamente 200 metros. Es una longitud bastante grande, cerca de 2 cuadras, lo cual lleva poca energía y no causaría ningún efecto o daño sobre las personas. Ejemplo 2. La luz que reflejan las plantas son de color verde. Si este color tiene una longitud de onda igual a 500 nanómetros, ¿cuál es la frecuencia? Pues bien, recordemos algo importante. Los colores que llegan a nuestra vista se diferencian básicamente por su frecuencia. Es decir, el color rojo tiene poca frecuencia, por lo tanto la longitud de onda es mayor. ¿Sí? El color violeta tiene mayor frecuencia, por lo tanto su longitud de onda es menor. Muy bien, en este problema nos piden calcular la frecuencia que tendrá la luz verde que llega con una longitud igual a 500 nanómetros. Pero para ello vamos a recordar algo importante, los prefijos. Si aquí nos dicen nanómetro, tenemos que recordar que ese prefijo nano me indica una cantidad. Por ejemplo, mili es 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9 y pico 10 a la menos 12. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad de una onda electromagnética es igual a su longitud por la frecuencia. Si queremos calcular la frecuencia, simplemente despejaríamos y tendríamos que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda, que vendría a ser el dato. Muy bien, reemplazamos entonces y tendremos ahí que la velocidad, que es un valor constante, 3 por 10 a la 8, 500 nanómetros, el nano significa 10 a la menos 9, haciendo aquí las operaciones de bases iguales, nos sale que la frecuencia es igual a 6 por 10 a la 14 Hz. Es decir, las moléculas de esta onda electromagnética están vibrando con esa rapidez de 6 por 10 a la 14 veces por segundo.